Sean bienvenidas y bienvenidos hoy 16 de febrero de 2021 en la 9ª sesión live. Castillo Arredondo 2002 expresa que los compromisos de la evaluación educativa no son otra cosa que el ejercicio responsable de las asignaciones encomendadas y asignadas. La evaluación en sí misma no resuelve nada, depende de sus ejecutores y del uso de ella que realicen. Tampoco la evaluación se agota en un reduccionismo conceptual de exámenes, pruebas, reválidas y otras expresiones similares. Es decir, es una acción pedagógica con un campo semántico complejo y, en consecuencia, una situación en la realidad poliédrica y cambiante según sus momentos de aplicación. Demos la bienvenida al maestro Mario Abraham Campérez, quien ha fungido en cargos como docente frente a grupo, función directiva, asesor técnico pedagógico, actual supervisor escolar de la zona 044 con sede en Escárcega, y es formado como licenciado en educación primaria, licenciado en educación secundaria con especialidad en historia, evaluador nacional por servicio profesional docente, cursos, talleres y diplomados en formación continua y formación de maestrías de psicología educativa y maestría en gestión escolar. Pues sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos todos los aquí presentes y le damos el espacio al maestro Mario Abraham. Muchas gracias, maestro Isaac. Muchas gracias, buenas tardes. Maestro Isaac, ¿sí se escucha mi voz? Perfectamente bien. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto nuevamente, maestros y maestras, que estamos participando en esta sala formativa. Es un gusto volver a saludarles. Agradezco nuevamente la invitación que me hicieran ustedes, compañeros maestros, que están a cargo de esta serie de temáticas, todas muy importantes. Para mí es nuevamente un reto hablar de algo que sigue siendo de mucha importancia para todos en el servicio educativo, y el tema de la evaluación, como decía hace unos momentos el maestro Isaac, evaluar ya no es calificar. O sea, tradicionalmente el tema de la calificación y la evaluación han sido sinónimos. Es una tradición que tenemos que sacudirnos los maestros ante estas nuevas formas de entender la educación y sobre todo entender cómo es este alumno que aprende. Así que, bueno, me da mucho gusto que me hayan invitado a participar en este tema, evaluación auténtica. ¿Qué es esa? ¿En qué consiste la evaluación auténtica? ¿Cuáles son las características de esta evaluación auténtica? Y hace unos días platicábamos sobre la evaluación en general, ¿no? Las características de la evaluación. Y una de estas características es que la evaluación en su sistema educativo tiene que ser una evaluación formativa, en la que debido a las características de esta evaluación formativa, habíamos acordado que tiene que tener un punto muy importante, que es la retroalimentación, ¿no? Que la evaluación formativa que tiene nuestro sistema educativo en la educación básica. ¿Y por qué formativa? Porque pues la educación en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pues forman al individuo. Y a partir o después de la educación básica, a niveles medio, superior y superior, informan al individuo. Entonces muchas veces estamos apurados los maestros de grupo tratando de informar al alumno, que se llene de información. Nos desesperamos porque el concepto no se logra arraigar en el alumno. Nos desesperamos porque los contenidos tienen una secuencia, tienen un tiempo para abordarse, y se nos acaba el tiempo porque se nos acaba el trimestre. Entonces, la desesperación del maestro es abarcar, es terminar, es consumar, es terminar un programa de estudios. Y entonces es ahí cuando nuevamente tenemos que sentarnos a revalorar cuál es la función formativa que tiene el maestro hacia sus alumnos. La educación básica es formativa. Entonces yo les decía, estimados maestros, y retomando la idea, ¿para qué evaluamos? Evaluamos para que los alumnos aprendan. El proceso de evaluar tiene que tener un mérito, y es promover que el aprendizaje se esté dando, es el monitoreo constante, es la toma de decisiones constante que el maestro tiene que ir llevando a cabo para verificar que se está aprendiendo. ¿Y qué es el aprendizaje? Pues un cambio.
El aprendizaje tiene que demostrarse como un cambio en el hábito, un cambio en la conducta, un cambio en el conocimiento, un cambio en la habilidad. Cuando nosotros notamos que el alumno está cambiando, entonces estamos notando que está aprendiendo. Pero eso hay que hacerlo notar. Por eso el día de hoy el tema es muy extenso, pero me gusta mucho porque nos habla de cómo hacer que estos alumnos que saben que están siendo evaluados, lo hagan de la mejor manera. Entonces, esa mejor manera que el docente debe encontrar se basa en un enfoque, maestro, la siguiente diapositiva, en un enfoque denominado evaluación auténtica. ¿Y qué es la evaluación auténtica? Dice aquí que es un enfoque, porque eso es que surge en Estados Unidos y que se contrapone a esa corriente que tenía Estados Unidos de crear muchas pruebas estandarizadas. Por ahí de los años 80 del siglo pasado teníamos muchas pruebas estandarizadas, de las que nosotros también fuimos, muchos de esta generación, bueno, de la mía, ¿no? De ustedes jóvenes maestros, fuimos objeto, ¿no? Y nosotros asistíamos y nos presionábamos y nos poníamos nerviosos cuando venía el periodo de evaluación porque no sabíamos, desconocíamos de qué trataba, qué tipo de preguntas venían. El maestro decía, aquí está el paquete, siéntense correctamente, no volteen la hoja hasta que yo cuente 3 y después de 3 levantan la hoja para empezar a contestar. Entonces ese tipo de pruebas estandarizadas fueron muy sonadas y esta corriente de sobreevaluación auténtica contrapone esto, le da un peso distinto a esto. Por eso parte de la premisa de que sí es posible de que en el aula se construyen actividades intelectualmente desafiantes. Cómo crear actividades desafiantes que no sean artificiales, sino similares a aquellas actividades que el alumno vive día a día. Cómo crear en el aula actividades cotidianas de nuestros alumnos. Y por eso la expresión auténtica fue acuñada por Grant Winnis mientras trabajaba con el colega Fred Newman, que construyó la siguiente premisa. Dice: las pruebas auténticas son desafíos representativos de las tareas propias dentro de una disciplina determinada, con un grado de complejidad realista. Entonces ahí por primera vez se habla de la palabra prueba. Reconozcamos que estoy hablando del concepto original de evaluación, pero hace muchos años no se contemplaba el término evaluación en su totalidad y decía la prueba auténtica. ¿En qué consiste? Consiste en desafíos que representen la realidad. Entonces, básicamente este enfoque sobre evaluación auténtica trata de invitar a todos los maestros para que participemos en actividades evaluativas que tengan que estén lo más parecido a la realidad que vive el alumno en el contexto, llámese contexto casa, en el contexto comunidad, en el contexto escolar incluso, pero pues en el contexto en lo que él habla. Entonces esta evaluación auténtica trata de esto. En la siguiente diapositiva comento cuál es la relación que existe entre evaluación y enseñanza, maestros. Ustedes saben muy bien que, como lo hemos dicho en las sesiones pasadas, la evaluación y la enseñanza van de la mano, están unidas, son un binomio perfecto, son hermanos gemelos, evaluar y enseñar. Los impulsores de este enfoque proponen evaluar y enseñar a través de situaciones o más parecidas a aquellas en las que el conocimiento es producido y utilizado en la vida real. Problemas poco estructurados. ¿En qué consiste esa frase? ¿Por qué la puse en negritas? Los problemas poco estructurados. Porque muchas de las veces nosotros creamos en el salón de clases preguntas que tienen mucha formulación. Creamos preguntas muy pensadas, muy repensadas, ¿no? O nuestras actividades escolares de enseñanza o de evaluación están muy diseñadas y a veces
por muy complejo que envolvemos el proceso de evaluación, hace que confundamos, que carezca de claridad para el alumno, que se pierda el interés del alumno, y entonces por eso nos dice que esos problemas poco estructurados. Este enfoque también lo retoma Emilia Ferreiro y lo aplica para la enseñanza de la escritura y la lectura en los procesos de comunicación. Por eso es que ella acuña este tema de la evaluación con significado, de esta evaluación formativa, pero bajo este esquema, y lo auténtico. Y ella dice que, por ejemplo, muchas de los años anteriores, muchos maestros, cuando aprendimos en edades escolares, pues teníamos muchas actividades como la que muestro aquí en el ejemplo. No sé si para algunos de ustedes ha de ser muy común. Por ejemplo, dice: escribe 5 oraciones que contengan palabras con las terminaciones cia, cio, cie, ¿no? Entonces, realmente cuando vemos el tipo de respuestas, ¿no? Como escribe unas oraciones que tengan esta palabra, ¿no? O cuando, por ejemplo, practicábamos los verbos, ¿no? Y escribe oraciones que tengan el verbo en pasado, en pretérito, en el infinitivo. Entonces, cuando creamos actividades sin un sentido real, sin un sentido cotidiano para el alumno, entonces caemos en un aprendizaje mecánico, maestros. Es un aprendizaje donde se le da mucha importancia a la gramática, pero poco sentido al acto comunicativo. Por eso Emilia Ferreiro hablaba durante muchas conferencias, ella ha participado y siempre ha marcado el interés de que cuando enseñemos a los alumnos, sobre todo en los grados inferiores, y se inicien en la lectura y la escritura, siempre que su producción de texto sea con un sentido social, sea con una validez para el alumno. Entonces, por eso en este momento hablo de cuál es la relación que existe en el enfoque de la evaluación auténtica entre evaluación y enseñanza. ¿Por qué? Porque la evaluación auténtica solamente es posible si también la enseñanza es auténtica. Recuerden que evaluamos lo que enseñamos. Entonces no podríamos, lo contrario, no podríamos estar evaluando elementos que nunca enseñamos. No podríamos decir: a ver, alumnos, les enseñé tal cosa, pero les voy a evaluar otra, ¿verdad? La enseñanza y la evaluación van de la mano. Por eso crear situaciones auténticas para el alumno significa partir de enseñanzas auténticas para el alumno. En la siguiente diapositiva vemos que la evaluación debería ser continua a medida que elaboran sus desempeños, trabajos o exhibiciones. Los estudiantes deberían recibir devoluciones y sugerencias. Aquí es una gran importancia de qué significa devolver un trabajo. Para un maestro de grupo que marca una actividad con un sentido auténtico, una de las tareas más importantes es devolver estas tareas, estos resultados. Un alumno que retroalimenta su desempeño, un alumno que recibe del maestro no una calificación, sino una muestra de qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que puede todavía mejorar. Entonces es una manera también de atender la evaluación auténtica. La evaluación auténtica está diseñada también desde un punto de vista de la retroalimentación. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de mejorar. Y esto es algo muy importante, maestros, porque la palabra todos involucra a todos los alumnos que nosotros tengamos, sin dejar a nadie fuera, sin dejar a nadie detrás. Entonces, cuando nosotros atendemos a nuestros alumnos, a todos, desde un punto de vista en el que les damos la misma oportunidad de mejorar, también estamos atendiendo una evaluación auténtica. Entonces, un alumno que logra aprender mejorando sus propios trabajos,
y que este aprendizaje se dé en un ambiente de situaciones muy cotidianas para él, es un alumno que está aprendiendo con mucha calidad. A veces maestros, no sé si les ha pasado que después de un periodo de receso escolar o un periodo de vacaciones, y es una queja muy general de los maestros, decimos, es que a mis alumnos cuando se van de vacaciones se les olvida todo. Cuando regresamos de vacaciones hay que volver a empezar. Entonces, ¿por qué sucede esto, maestros? Porque aquello que nos hemos esmerado en enseñar, tal vez estuvo cargado de conceptos poco usuales para el alumno. Tal vez tuvo elementos que no fueron repetidos en su cotidianidad. Por eso una de las características de la evaluación auténtica es que todo el proceso tiene que ser un proceso cotidiano, tiene que ser un proceso común para el alumno, tiene que ser una vivencial en ese sentido. Por eso, otro de los estudiosos que acompañan este enfoque de evaluación auténtica fue ampliado por Frey y Smith en el año 2012, donde nos da 3 características. Dice, el contexto de la evaluación debe ser realista, ¿sí? Debe ser plasmado en un marco que sea para el alumno un referente de lo que conoce. 2, que el papel del estudiante debe implicar formas de trabajo colaborativo y, por supuesto, la evaluación formativa. Pero estas formas de trabajo colaborativo, ¿por qué? Bueno, un poquito más adelante vamos a revisar por qué es importante que el trabajo sea colaborativo en el proceso de evaluación auténtica. Y por último, el modo de calificar debe incluir criterios claros e instrumentos específicos. Estas 3 características hacen una evaluación auténtica. Pero es muy importante que el alumno sepa que se le está siendo evaluado y qué elementos se van a rescatar de esa evaluación. ¿Para qué va a servir evaluarle? Y también es muy importante que el maestro seleccione cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar y los mejores o los idóneos para llevar a cabo esta evaluación auténtica. Condiciones, maestros. Ya que hemos dejado claro que la evaluación auténtica se refiere a crear o recrear elementos reales en nuestro proceso de evaluación, entonces ahorita vamos a definir cuáles son las condiciones que debemos de reunir o atender cuando nosotros evaluemos de manera auténtica. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, hay muchas condiciones. En algún momento podríamos coincidir en todas, pero si no coincidimos en todas, al menos no debemos desatenderlas. No las voy a enumerar, no hay 1 o 2, son condiciones, entonces voy a leerlas en el orden que aquí las tengo escritas, no por orden de importancia ni jerarquizadas, simplemente son condiciones. Entonces, plantea una situación concreta de la vida cotidiana. Cuando ustedes, maestros, participen en este proceso de evaluación con sus alumnos, partan de situaciones cotidianas, de situaciones muy concretas, del costo de los saborines que los niños compran en el receso, ¿no? De la cantidad de compra o alimentos que consumen en casa. Cuando partimos de cosas cotidianas, la distancia, tiempo que hay de la casa a la escuela, cuando partimos de situaciones cotidianas como escribir con una intención social, entonces estamos cumpliendo una de esas condiciones, partir de una situación concreta. 2, los resultados concretos pero diversas formas de resolución. Una de las características de la evaluación auténtica, maestros, es que no está estandarizada o encerrada a una sola respuesta. Nosotros cuando evaluamos podemos darle al alumno la posibilidad de que él responda y que él determine la estrategia que puede utilizar y de que el alumno escoja la forma en cómo lo va a responder. En una evaluación auténtica, las respuestas no están encasilladas
en inciso A, inciso B, inciso C. Las respuestas son varias, las respuestas pueden ser cualquier forma que el alumno, bajo sus propias estrategias, utilice para resolver. Otra de las condiciones de la evaluación auténtica es que ésta tiene que ser desafiante. Una de las características de los desafíos maestros es que el desafío siempre motiva. A los alumnos, los alumnos por naturaleza son competitivos. Sobre todo los de educación básica, estamos en una edad muy competitiva donde si ustedes le dicen vamos a competir niños contra niñas, seguramente ustedes ya habrán creado desde ese momento un desafío, ganarle al sexo opuesto. Pero si dijéramos vamos a competir el equipo tal contra tal equipo, entonces también estamos creando una competencia sana, ¿no? Entonces, las evaluaciones auténticas tienen que tener una gran carga de desafío. El desafío tiene que ser algo próximo al alumno, tan próximo que lo pueda alcanzar, pero tampoco tan alejado como que le resulte demasiado difícil. Esta interpretación de esta parte, me gustaría que ustedes maestros pensaran, por ejemplo, en un problema matemático, en el que, por ejemplo, un problema de cálculo mental, en el que quisiéramos que nuestros alumnos calcularan mentalmente, pero que no erraran tanto. Entonces, para mantener la motivación, tenemos que hacer que nuestros alumnos estén siempre pendientes de poder alcanzar la respuesta, sepan que pueden alcanzar esa respuesta. Entonces, sobre eso se trata el desafío. El desafío tiene que ser un desafío alcanzable, no inalcanzable, porque se perdería el interés. También los desafíos tienen que tener otra cualidad, que tienen que ser variados. El maestro tiene que ser muy creativo. Aquí, maestros, yo hace unos días les decía que planear y ejecutar la planeación son dos tareas distintas porque representan dos habilidades distintas en el docente. No sé si ustedes han observado que hay compañeros maestros que planean con una agilidad y con una facilidad sorprendente, crean actividades lúdicas importantes, son actividades creativas en la planeación, pero se les dificulta la ejecución. Y vemos al contrario que hay maestros que tienen muy buena habilidad en el salón de clase, entonación de voz, presencia, movimiento en el grupo, pero que se tardan horas planeando. Entonces, este es un binomio más, es una habilidad importante el maestro que pueda diversificar sus actividades día con día. Es un reto. ¿Qué puede ser desafiante mañana para mis alumnos? ¿Y qué puede ser también desafiante pasado mañana para ellos? Es un desafío también para el maestro. Otra de las condiciones es que los alumnos deben asumir un rol social. Cuando creamos nosotros, recreamos en una evaluación auténtica, maestros, tenemos que lograr que el alumno se identifique con el problema, o con la situación, o con el proyecto. Y una vez que el alumno se identifique, que asuma un rol. Por ejemplo, si va a ser un tema de la panadería, el alumno puede ser el panadero, el alumno puede ser el que compra el pan. Cuando creamos un texto periodístico y vamos a evaluarlo, el alumno se puede convertir en el periodista o también en el crítico de ese tema. Entonces, el alumno puede ser el especialista en materia, el alumno puede ser el entrevistado, pero también puede ser el entrevistador. Entonces, cuando nosotros creamos situaciones auténticas, es muy importante que el alumno no esté ajeno al problema, que el alumno sea parte de esa problemática y que tenga un rol definido. Otra de las situaciones de las condiciones que hay que considerar es restringir las situaciones para evitar el desborde de información. Muchas veces hemos visto que nuestros temas tratados en clase no tuvieron el énfasis, el alcance, o no alcanzaron el aprendizaje que nosotros queríamos, no tuvo esa amplitud. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando trabajamos con nuestros grupos, no encajonamos, no seleccionamos hasta dónde voy a llegar con mi tema a tratar.
Y al querer abarcar mucho, maestros, una de las problemáticas es que los alumnos son muy listos, son muy competentes y se dispersa en muchas respuestas nuestro tema. Entonces, es muy importante que nosotros restringamos en nuestras evaluaciones hasta dónde vamos a poder llegar. Es como un cerco. Hasta dónde voy a evaluar y hasta qué momento va a llegar mi situación auténtica. Otra condición es que los alumnos, es muy importante que manejen su creatividad, la capacidad para solucionar, sus posibilidades para solucionar y su toma de decisiones. Esto es un enfoque distinto a las evaluaciones que normalmente conocemos, donde el alumno se le evalúa para tener una sola respuesta. Se le evalúa para definir si fue acertado o atinado a la respuesta que el maestro tiene en su base de datos. Si el alumno contestó lo que el maestro estaba pensando. Y en cambio, este enfoque de la evaluación auténtica es lo contrario, compañeros maestros, pues aquí lo que nosotros buscamos es avivar esa creatividad, es rescatar esa gama de posibilidades que tiene un alumno para responder ante una misma situación. Y es muy probable que podamos categorizar las respuestas, pero también es muy probable que encontremos una infinidad de respuestas a una misma problemática, una misma situación de evaluación auténtica. Es muy importante esto. El maestro también tiene que estar abierto, compañeros, maestros, tenemos que estar abiertos a entender que ante una evaluación auténtica nos sometemos al reto de que los alumnos van a tener diversas respuestas. También es implementarse en varias sesiones. Muchas veces, como decía yo hace unos momentos, cuando planeamos un aprendizaje esperado, pensamos que puede abarcarse en una sesión de 50 minutos y que ese tiempo es suficiente para decir que el grupo ha atendido, ha abarcado y ha comprendido el aprendizaje esperado. Entonces, es muy complicado que bajo el esquema o el enfoque de la evaluación auténtica solamente baste una sesión. Debe ser una serie de sesiones en las que el alumno transite para poder nosotros definir que está participando en una evaluación auténtica. Y les doy un ejemplo. En la vida real, maestros, en la vida real difícilmente hacemos algo en 50 minutos. Yo creo que algunas cosas que hacemos muy rápido es almorzar, por ejemplo, ¿no? Porque eso ocupa un tiempo muy corto. Pero el aprendizaje no tiene una medida de tiempo. Muchas veces nuestros alumnos necesitan de 1, 2, 3 sesiones o más para seguir hablando de un tema y abarcarlo desde diferentes enfoques. Uno de los ejemplos que puedo ahorita mencionarles es cuando uno de los aprendizajes esperados es la elaboración o participación en un periódico escolar. Y para este proceso, ustedes saben que no nos va a ocupar una sesión, nos va a ocupar el proceso de diseñar cuáles son los temas que queremos abarcar, echar a andar el proyecto, hacer esa investigación de los temas, redactar los resultados de la investigación, modificar la información inicial, corregir la información antes de la final, diseñar la manera como lo vamos a dar a conocer y por último darlo a conocer e incluso participar en debates sobre la información que estamos dando a conocer. Entonces, en este ejemplo que les digo de cómo participar en un periódico escolar, si ustedes se dan cuenta, todos esos procesos llevan un tiempo determinado. Entonces, esto es lo que se refiere, una de las condiciones de la evaluación auténtica, tiene que hacerse en una serie de sesiones, no puede realizarse en un momento nada más. Y también practicar estas formas de enseñanza antes de hacer las evaluativas. Es muy importante, maestros, que nada sea por sorpresa. El estrés que vive el alumno puede crear en ellos inseguridad. Y no hay nada peor un alumno que está aprendiendo y no sabe que aprende. El alumno tiene que aprender y disfrutar como un éxito personal del aprendizaje. Y eso lo podemos lograr si al alumno le creamos las condiciones para que aprenda. Recuerden que el aprendizaje es una modificación en la conducta. El alumno tiene que estar preparado para eso.
Por eso, cuando evaluamos de manera auténtica, compañeros maestros, es muy importante que sentemos las bases y expliquemos qué es lo que se va a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y en qué condiciones ellos van a participar, para que nada sea improvisado. Por eso aquí yo les pido que una de las condiciones de la evaluación auténtica sea que siempre haya actividades de enseñanza previas a que esa actividad de enseñanza también sea evaluativa. Desgraciadamente, por muchos años, maestros, hemos luchado contra la insistencia de algunos maestros de que sus evaluaciones carecen de contexto. Las persistencias de evaluaciones descontextualizadas. Uno de los grandes negocios que tiene ahorita la educación es prepararnos a los maestros del material que vamos a utilizar, ¿verdad? Es muy fácil que ahorita cualquiera de nosotros abramos una liga en internet y descarguemos actividades de enseñanza y actividades evaluativas. Desgraciadamente, muchas de estas actividades carecen de contexto. Y no señalo estas actividades como malas, porque todos los recursos son buenos si los sabemos utilizar. Hago referencia a que cuando nosotros trabajamos con los alumnos actividades de enseñanza y por consiguiente actividades de evaluación, muchas de ellas carecen de contexto. Y aquí hay un ejemplo, maestros, no sé si ustedes han participado en conversiones de cantidad como masa, de cantidades de kilogramos a gramos, conversión de litros a mililitros, estas conversiones que a veces decíamos, ¿para qué lleno tantos ceritos, no? Y empiezo a decir .0001, .00000, y sacamos 10 si le atinamos a tantos ceritos y a tantos puntos que había que tener. Pero en la vida real, maestros, nosotros no tomamos .000.1 litros de agua. Realmente nosotros tomamos un vaso de agua o un litro de agua. Entonces, en la vida real, las matemáticas, como es un ejemplo muy claro, si no tienen contexto, carecen de importancia o realismo para el alumno. Por eso es muy importante ir eliminando a estas actividades fuera de contexto para que el alumno pueda aprender, y mucho menos, maestros, señalar que estas actividades descontextualizadas pueden ser actividades de evaluación. Es muy importante que las vayamos señalando como actividades no importantes, porque merman la capacidad del alumno para aprender. Por eso aquí dice la persistencia de evaluaciones descontextualizadas. Sí, bueno, ¿qué le aporta, compañeros maestros? ¿Qué le aporta a los estudiantes? ¿Qué tan motivados pueden estar frente a estas actividades? ¿Ustedes qué creen, maestros? ¿Ustedes creen que si les acercamos actividades realistas a los niños, estos se sientan más motivados para el aprendizaje? Claro que sí. Una de las condiciones para que el aprendizaje se dé es que tiene que estar en un ambiente para que el alumno aprenda. El alumno tiene que estar listo para el aprendizaje. Por eso es que es muy importante que nosotros, maestros, logremos crear situaciones auténticas, claras, vivenciales, que partamos de lo que el alumno sabe. Por eso dice aquí el texto que, si bien es cierto que no es fácil encontrar contextos reales para los temas que muchas veces trabajamos en el aula, pues también es cierto que el alumno aporta mucha información sobre lo que vive, y la vida escolar se puede acercar a la vida real. En la siguiente diapositiva, maestro, ahí. Muchos de las... No, anterior, maestro Isaac, ¿qué le aporta a los estudiantes? ¿Qué tan motivados pueden estar frente a estas actividades? Las evaluaciones auténticas, compañeros maestros, es un reto porque es un enfoque difícil de llevar a cabo. Lo que estamos platicando ahorita ha sido uno de los retos de muchos profesionistas. Pero si queremos atender el tema, tenemos que partir desde los momentos formativos que tienen ustedes, compañeros maestros que están por egresar. Trabajar situaciones auténticas es un ensayo y error.
Muchos de los aprendizajes esperados que se encuentran en el programa, pues carecerán de una amplitud o carecerán de las características que pueda decir, maestro, esto lo puedo trabajar desde una situación auténtica. No todos los aprendizajes esperados tal vez se adecúen a una situación auténtica, ¿no? Pero, o tal vez con la práctica podamos ir mejorando la habilidad del profesional de la educación, del maestro, para ir encontrando el detalle, la situación, el pretexto ideal para hacer de un aprendizaje esperado una situación auténtica. Aquí entraría un poco esa habilidad, ese tacto que puede tener el docente para diseñar situaciones auténticas. A veces partimos, como muchas veces hemos dicho, partimos hasta de una situación inesperada. Tenemos lista la planeación, pero en el momento de entrar a clases empieza a llover. Incluso esa lluviecita puede ser el momento, la lluvia puede ser el pretexto ideal para tener un enfoque de cómo enseñar nuestra clase, para tener para poner en práctica la habilidad de empezar nuestra clase de una manera distinta, ¿sí? Por eso estas situaciones auténticas tienen que ir de la mano con la vida real. Es cómo cómo meto la vida del alumno a mi salón de clases y cómo llevo mi salón de clases a situaciones reales. Recuerden que la finalidad, maestros, una de las finalidades de la educación del siglo XXI es hacer de los estudiantes ciudadanos. Y por eso ciudadanos saludables, ciudadanos competentes para la vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues si nosotros en el salón de clases estamos preparando a los alumnos para situaciones reales, no para situaciones ficticias, no para Esperemos que se restablezca situaciones irreales. Muy bien. En la siguiente diapositiva, caracterización de las actividades son reales y plausibles y emulan a la realidad. Las actividades auténticas tienen un puente entre la escuela y la vida fuera de ella. Esta parte es muy importante, maestros, porque las actividades auténticas tienen que acercarse a la vida del alumno lo más posible. Den un minutito, maestro. Voy a conectar. Permítame, maestro Isaac. Está moviendo la cámara porque estoy haciendo una conexión. Discúlpeme, maestros, estábamos aquí. Les dije que estoy trabajando con el celular y ya se nos mandaba aquí descarga, pero ya solucionamos el tema. Estoy sobre las características de las actividades auténticas, compañeros maestros. Entonces decía yo que una de las características, o lo principal, son que estas actividades tienen que ser lo más reales, un puente entre el salón de clases y la realidad que vive el alumno. B. Otra característica, las actividades auténticas son complejas, sí, intelectualmente desafiantes, sí también. Generalmente son actividades que generan comunicación, colaboración e investigación. Una situación auténtica, compañeros maestros, tiene que partir de ser un reto, un desafío para el alumno. Tiene que ser complejo, sí, porque es la manera como nosotros creamos andamios de aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje se da cuando nosotros creamos los enlaces de un conocimiento con otro ya preestablecido y hacemos redes de conocimiento. Entonces es importante que cuando nosotros creamos actividades auténticas, sean reales, pero también que tengan la complejidad con la que realmente vivimos la vida. En la vida diaria, las actividades, o muy pocas actividades diarias, son fáciles. Muchas de ellas nos representan algo complejo, nos representan un reto. Nosotros tenemos que mantener eso en el aula. Otra de las características, tienen propósitos definidos. Generalmente se propone alcanzar un producto que realmente se necesita o puede necesitar. Esto lo hace novedoso y motivante.
Una actividad auténtica, compañeros maestros, tiene que tener un propósito social, tiene que estar, lo que nosotros queremos alcanzar, tiene que estar en la sociedad como algo necesario. Cuando nosotros creamos situaciones de escritura, tiene ese tema, ese texto tiene que ser un tema de interés, tiene que ser un texto que alguien lo vaya a leer y que lo que se lea o que se escriba tenga un interés superior, ¿no? Que sea un tema importante. Por eso es que hay una jerarquización que podemos ir haciendo sobre qué es lo que más predomina ahorita en los alumnos. Por ejemplo, un tema que tiene mucha vida ahorita es precisamente el tema de la pandemia, que podríamos hacer con los alumnos de muchas maneras, dividir esta temática y diferentes enfoques, el tema de la pandemia, y nos ayudará a preparar a los alumnos para la escritura, para la lectura, para la discusión de un tema común. Entonces, maestros, hay que partir con propósitos definidos, ¿no? Hacerlo novedoso, hacerlo motivante. Ya no hay que caer en el tema de, a ver, niños, abran una hoja de su libreta y escriban qué hicieron en vacaciones, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos que el niño dice, ya sé qué me va a decir el maestro el primer día, que yo escriba qué hice en vacaciones. No, maestros, tenemos que crear situaciones novedosas. El producto también tiene que ir dirigido a destinatarios o audiencias reales. Una situación auténtica, maestros, tiene que acercarse lo más auténtico real, al su fin. El fin de algo escrito es la comunicación de lo escrito. Entonces, cuando nosotros creamos actividades de escritura, alguien tiene que leer lo que escribimos. Cuando se trata de actividades de lectura, tiene que ser en escenarios donde nos estén escuchando. Cuando se crean actividades matemáticas, tiene que ser bajo la condición de que lo que se está, el problema que se está resolviendo tiene un interés para el alumno, es real. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros preparemos también estas actividades de cómo las vamos a presentar desde el punto de vista realistas. Otra de las características de estas actividades auténticas es que el estudiante asume un rol. Ya habíamos comentado el rol del periodista, el rol del constructor, el rol del comerciante, el guía turístico, el especialista en la materia. El alumno se tiene que convertir en un elemento que sea parte de lo que está aprendiendo, para que pueda tener este aprendizaje. Tiene que ser holístico. No se trata nada más de atender la parte del concepto, sino también del hábito, de la habilidad, del valor. Todo esto por eso le hablamos que las actividades auténticas están enlazadas a la evaluación formativa, porque son holísticas, tienen que abarcar el mayor campo posible. Y otra de las características de las actividades auténticas, que al ser actividades similares a la vida real, estos presentan dificultades, también restricciones naturales, los cuales obligan al estudiante a ser creativo, hábil y competente. Es muy importante que cuando creamos nosotros actividades auténticas para evaluar, no le hagamos fácil al alumno la situación. Dejémosle al alumno que se encuentre con las dificultades naturales de un problema, que encuentre otras respuestas a partir de lo que él sabe. Es muy importante que en una situación auténtica el alumno modifique incluso su forma de pensar. Por eso es que ya no podemos seguir enseñando, maestros, bajo una sola línea. El alumno tiene que aprender a aprender. Y otra de las características, maestro Isaac, involucrar problemáticas que obligan al estudiante a usar un repertorio de estrategias, probar distintas alternativas, realizar ajustes, etc. Cuando ustedes, maestros, involucren al alumno en problemáticas y lo hagan parte de esa problemática, se van a encontrar con un sinfín de respuestas. Se va a encontrar con un alumno motivado a resolver el problema. Si el alumno está cerca de un lago o de un río,
y le planteamos la necesidad de mantener limpia esa agua porque procura la alimentación de los animales, procura la agricultura en la región, procura el abastecimiento de agua para la humanidad, y cuando creamos condiciones en las que él es parte del problema y él también es parte de la solución. Entonces, esto es una de las características de las situaciones auténticas, partir de algo que el alumno sea un problema que también está viviendo. Otra de las características es, se diseñan o planean para ejecutarse en un tiempo más o menos extenso. Eso lo habíamos comentado hace un momentito, ¿no? Que cuando nosotros planifiquemos actividades que no sean simulaciones solamente, sino que lleven un proceso natural, algunas actividades no se tienen que terminar el mismo día, pueden dejarse para después, porque en el medio natural tal vez sea necesario recuperar más información, tal vez sea necesario esperarnos que se dé un proceso para empezar otro, y nosotros tenemos que ir cubriendo esos requisitos de tiempo. Por eso es que la evaluación de situaciones con situaciones auténticas también es una evaluación formativa, porque en cualquier momento podemos ir observando el avance del alumno. Generalmente se diseñan en contextos colaborativos. En la vida real, maestros, actuamos en sociedad. Ustedes saben que el alumno vive en sociedad. Esto no significa que siempre que se propongan actividades auténticas, estas deben trabajarse en equipo. Es muy importante que el maestro pueda organizar cuáles actividades convendrían mejor trabajarse de manera colaborativa, en la que la participación de los alumnos sea necesario para el éxito del trabajo. Pero también es importante que el maestro defina cuáles actividades auténticas es necesario que solamente el alumno participe. Puede ser un trabajo individual o puede ser un trabajo colaborativo, pero en partes distintas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces trabajar por proyectos, por ejemplo, nos permite que los alumnos participen en equipos pequeños, en grupos pequeños, ya sean mixtos, y esto muchas veces nos permite tener diferentes respuestas, diferentes momentos y motivaciones. Pues las actividades auténticas procuran la socialización del aprendizaje. Las actividades auténticas procuran que el aprendizaje sea colaborativo, porque de esa manera también la evaluación podría ser una coevaluación. Es muy probable que si yo hago una actividad auténtica en los que los alumnos, por ejemplo, visitan la tienda para indagar sobre los productos que más se venden y a partir de ahí hacer una gráfica de alimentos que más se consumen en una población, y que tal vez esto involucre que mi organización del trabajo sea por grupos de 2 o 3 alumnos, más adelante, a través de esa actividad, yo puedo hacer evaluaciones, coevaluaciones. Van a evaluarse entre ellos el desempeño. O bien, puede ser que el alumno solamente se autoevalúe y él pueda ir midiendo cuál fue su participación en este proyecto, la calidad de su participación. Entonces, a mí se me ocurre que la socialización del aprendizaje en las actividades auténticas es muy buena, pero pues algunas actividades que ustedes propongan pueden ser solamente pensadas para que el alumno individualmente las vaya haciendo, las vaya realizando. Otra de las características es la autoevaluación y la coevaluación. Como decíamos, maestros, son 2 tipos de evaluaciones por la tipología de a quién va dirigido, que pueden ser diseñadas en estas actividades auténticas. Y también, ¿por qué es importante evaluar con situaciones auténticas? Ya hemos hablado mucho, en la siguiente diapositiva, maestro, ya he hablado mucho sobre la importancia de evaluar a través de situaciones auténticas. También les he mencionado, compañeros maestros, que es un reto poner a la práctica una situación auténtica. Tal vez los lleve a la desesperación porque muchas veces o tradicionalmente estamos acostumbrados a obtener resultados inmediatos. Y una de las características de la evaluación auténtica es que son procesos que el alumno tiene que ir realizando. Son procesos porque, para empezar, las situaciones auténticas se tienen que dar desde el momento de enseñar. El alumno tiene que participar desde el proceso de enseñanza para que después participe de él
en un proceso de evaluación. Entonces, sí es un entrenamiento, es una forma de vida en el aula, es una forma de enseñanza para el maestro, las situaciones auténticas. No es necesariamente, no es algo que yo pueda hoy realizar y mañana no, es un cambio en el paradigma de la enseñanza, maestros. Lo que se les invita aquí es que ustedes que inician en la práctica docente, con formalidad, podamos irnos haciendo de habilidades y hábitos de crear situaciones auténticas lo más cercanas al alumno, lo más periódicas posibles y de alguna manera mejorar nuestra práctica docente. Esa es una. Dos, ¿por qué es importante evaluar con situaciones auténticas? Porque permite integrar la enseñanza con la evaluación, maestros. Es muy importante que si lo que yo evalúe es lo que yo enseñé. Por eso regreso a la frase de hace unos días, dime qué evalúas y te diré qué enseñas. Es muy importante entender que ambos elementos, enseñanza y evaluación, van unidos. Por eso es importante que el alumno conozca también que se está evaluando y que tenga esa seguridad de que se le está evaluando lo que se le enseñó. Es una presión tremenda cuando llegamos, tenemos alumnos nerviosos porque dicen, no sé qué me van a preguntar, ¿no? Si no lo sabe, es que seguramente está en la incertidumbre de que es muy probable que su maestro tenga prácticas en las que no está evaluando lo que realmente enseñó. En cambio, en este enfoque de evaluaciones auténticas, tenemos que partir de que la evaluación es formativa, tiene un enfoque formativo y el alumno conoce qué se le va a evaluar. Y por último, ¿por qué es importante evaluar con situaciones auténticas? Porque no elimina el algoritmo, no elimina el concepto, maestros, no elimina el problema puro, las matemáticas conceptuales, el algoritmo matemático, la línea del tiempo en historia, el reconocimiento la identificación de personajes históricos, sigue siendo una tarea importante para la enseñanza. La memorización incluso sigue siendo una tarea importante. Lo que cambia, compañeros, es la forma en cómo lo vamos atendiendo. Y por último, maestro Andrés, tenemos un cuadro de la diferencia entre lo auténtico y lo real, ¿no? En la primera columna parto de lo inauténtico. En la segunda columna, más o menos realista. En la tercera columna, lo que es auténtico. Y por último, un ejemplo de lo que sería real. Y les voy a leer de izquierda a derecha. Lo inauténtico sería analizar o responder preguntas a partir de un conjunto de datos. Lo más o menos realista sería diseñar, por ejemplo, una casa utilizando fórmulas matemáticas y formas geométricas definidas. Lo auténtico de este ejemplo sería diseñar y construir una maqueta de una casa que satisface ciertos estándares de construcción y pedidos de los usuarios, por ejemplo, un proyecto de una maqueta. Y puede ser colaborativo, y puede ser en diferentes sesiones. Y ya lo real, ¿por qué no puede ser tan real? Porque lo real de un aprendizaje tal vez, o de la muestra de que se conoce, tal vez sería, la actividad real sería, o completamente auténtica sería si alguien fuese a construir realmente esa casa. Entonces, muchas veces nos quedamos en lo más o menos auténtico, pero tenemos que dar un paso más, hacerlo más auténtico. Lo más o menos realista o más o menos auténtico podría ser escribir un ensayo persuasivo, donde tengamos una opinión que para persuadir sobre por qué una determinada ley debería ser modificada. Lo auténtico sería escribir una propuesta para ser presentada a los legisladores adecuados para promover esa modificación de ley. Pero lo totalmente real sería que esta actividad completamente auténtica
fuese llevada y fuese presentada a los legisladores. Miren, como estos dos ejemplos, lo que trato de señalar en este cuadro es que lo no auténtico es muy fácil de observar cuando solamente el alumno lee de un texto y contesta unas preguntas. Lee el texto de la página 75 y contesta estas preguntas. Eso es lo inauténtico. Pero si le dices, reflexiona sobre estas preguntas y escribe tú cuál sería tu participación si en ese momento, si fueras parte de esta problemática, cuál sería tu participación, estaríamos cayendo en algo más auténtico, ¿no? Ahora si decimos redacta, o vamos a redactar nuevamente este episodio y qué enlace o qué respuesta le daría, sería totalmente más auténtico si modificara también la situación real y en tiempo real. Por eso nosotros en la escuela realmente no puede estar en la calle. Por eso el reto es crear situaciones auténticas. El reto es que sea lo más representativo de una realidad. Obviamente no podemos tener la realidad completa en el salón de clases, porque no podemos, por ejemplo, meter el mercado en la clase, no podemos traernos a la tienda de la comunidad al salón de clases para que sea más vivencial. No lo podemos hacer. Tenemos que crear en el salón las condiciones para que el alumno pueda acceder a esos puntos de vista de entender la situación como suyo. Y no se trata, maestros, por auténtico, no quiero decir que vayan y traigan la manzana real o que vayan y traigan la bolsa de Sabritas con el costo para que vean que eso es lo que costó y esto lo hace muy auténtico. No se trata de crear o de recrear físicamente la clase. Se trata de tener las condiciones para que el alumno desarrolle desde su vivencia, desde lo que el alumno sabe, desarrolle y potencialice la manera de entender las cosas y potencialice la manera de responder ante situaciones problemáticas. Por eso el reto, compañeros maestros, es cómo crear situaciones auténticas en el salón de clases. Y bueno, y con esto, maestros, quiero terminar. En la última diapositiva, maestro Isaac, les recomiendo extensamente este libro. Es una de las ediciones de aprendizajes clave, cómo mejorar la evaluación en el aula, y ahí encontraremos también mayor amplitud sobre este tema de situaciones auténticas.